Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Les voy a invitar para que me acompañen con la copia de sus Biblias a la primera epístola del apóstol San Pedro. Vamos a leer en el capítulo 5. Ya estamos próximos a terminar también esta epístola por las misericordias del Señor Jesucristo que nos ha permitido estudiarla en estos domingos. En 1 Pedro capítulo 5 vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Y la Escritura dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Y en esta mañana, hermanos, nos vamos a dedicar a meditar en el versículo 8. En el versículo 8 del texto que hemos leído. La palabra del Señor dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, quizás nosotros hemos podido comprobar, posiblemente por algunas películas que hemos visto de la guerra en Hollywood. La guerra, ¿no? Hollywood ha hecho muchas películas acerca de las guerras y cómo es que los ejércitos siempre han intentado diseñar una estrategia antes de entrar en el combate, ¿no? Es lo que normalmente se hace. Ningún ejército sale sin ningún plan, sin ninguna estrategia, a luchar, a pelear, a hacer batalla. Siempre los ejércitos saben quién va a ir primero, quién va segundo, por qué flanco se va a atacar y todo eso, ¿no? Una estrategia en la guerra es también hacerle creer al enemigo que se enfrentará a un ejército débil y con poco armamento. Eso es una estrategia de guerra. Por ejemplo, leemos en Josué capítulo 8 sobre una estrategia militar para hacerle creer al enemigo que el ejército israelita huía cobardemente. Al final la estrategia dio sus resultados y el enemigo fue derrotado. Cuando usted mira el capítulo 8 del libro de Josué, usted va a ver ahí cómo es que fue esa estrategia para terminar emboscando al enemigo y destruyendo las ciudades de él también. Hermanos, Satanás es el enemigo de las almas. Eso es algo que nosotros no podemos ignorar. La Biblia lo enseña claramente en diferentes páginas. Satanás es el enemigo de las almas. Los cristianos somos enemigos para Satanás y él es un enemigo también para nosotros. Y ya sabemos por las Escrituras de que el diablo usará el engaño, la mentira. Él es el padre de toda mentira. Va a usar su astucia para atacarnos sin ninguna misericordia. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en consideración. Satanás no tiene misericordia de nadie, hermanos. De nadie. Y en esta guerra espiritual en la que nosotros nos vemos envueltos por la misericordia del Señor, porque desde el momento en que el Señor Jesucristo nos ha salvado a cada uno de nosotros, ¿en dónde es que nos ha puesto Él? En una posición de guerra. Guerra contra el enemigo, guerra contra el mundo y guerra contra la carne también. Pero nosotros vamos a enfocarnos ahora en la guerra que tenemos contra Satanás. Es el enemigo de las almas y nosotros pues estamos en una guerra espiritual donde Satanás también va a usar muchas estrategias. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de que los hombres crean que Él es uno que no es muy malo. No es muy malo. Esa es una estrategia.
El diablo va a hacerte creer a ti, va a intentar hacerme creer a mí también, de que él no es tan malo como pues lo pintan. Quizás no es tan malo como la Escritura dice. Tal vez el Señor Jesucristo exageró cuando dijo que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Quizás exageró. Así como engañó a Eva, él va a buscar también engañar a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que creamos pues que él no es tan malo, no es tan poderoso tampoco, no tiene poder. Él es uno a quien debemos tener como digno de poca estima. Poca estima. Eso es lo que él quiere. Y hasta quizás hacernos creer a los hombres que ni siquiera existe. Desde el momento en que esta sociedad persigue el propósito de hacer creer al mundo que Dios no existe, bueno, si Dios no existe, entonces el diablo tampoco existe. Porque el diablo es creación de Dios. Y si Dios no existe, pues Dios no ha creado absolutamente nada que tenga que ver con el diablo ni la maldad. Hay otros hermanos, y yo quisiera que nosotros prestemos atención a estas palabras que yo voy a decir. Hay otros hermanos que dicen, el diablo ha sido derrotado en la cruz del Calvario. ¿Sí? Pero este versículo, escrito después de esa victoria en la cruz, nos advierte que como cristianos debemos tener mucho cuidado porque Satanás anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Y póngase a pensar en esto, hermanos. Pedro nos dice eso. Pedro nos dice, nos alerta de que el diablo anda como león rugiente. Pero él también nos habla y nos enseña de que el diablo fue derrotado en la cruz. Bueno, y esa es una profecía que nosotros encontramos en el capítulo 3 del libro de Génesis con nuestros primeros padres. Que el diablo iba a herirle el calcañar, pero Cristo le iba a aplastar la cabeza. Y eso verdaderamente, hermanos, ocurrió hace como 2000 años atrás en la cruz. Pablo también lo dice de esta manera. Mire cómo Pablo nos alerta, ¿no? Por eso es que yo le decía que en las Escrituras existe bastantes pasajes, muchos, que tratan de advertirnos acerca del cuidado que nosotros debemos tener con Satanás. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, o nosotros, dice él, se incluye, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, ¿qué es lo que viene a su mente cuando está en una conversación y se menciona el nombre de Abimael Guzmán? Abimael Guzmán Reynoso. Bueno, quizás aquellos jóvenes menores de 30 años no tendrán idea de qué cosa es lo que significa ese nombre. O tal vez en las escuelas les han enseñado acerca de ese hombre, que él era alguien que tenía un propósito muy bueno, era un luchador social por las reivindicaciones. Hermanos, este fue un hombre perverso. Él fue un terrorista, fue un asesino de muchas personas inocentes. Por eso, ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos el nombre de Satanás? ¿O qué ocurre cuando nosotros escuchamos el nombre diablo? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué cosa es lo que inunda nuestro corazón? ¿Desprecio? ¿Desinterés? En la sociedad yo veo que hay mucho desinterés. Un desinterés que no debe haber en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque hoy día vemos que existen marcas de perfumes llamadas diablo. Es diablo esa palabra. Un perfume que se llama diablo. Encontramos marcas de licores llamados el casillero del diablo. Y esto no enoja a Satanás, hermanos. Él está contento que a una colonia, a un perfume, a una fragancia le pongan su nombre. Porque en la medida de que nosotros nos acostumbremos
a mencionar ese nombre sin que nos pongamos con la guardia arriba, Él va a estar tranquilo. A Él le encanta todo esto. ¿Por qué? Porque sirve para sus propósitos perversos y malvados. Hermanos, así como Dios es espíritu y su obra de bondad, cuando salva a un pecador, es invisible a nuestros ojos. Es decir, cuando el Señor le salvó a usted, cuando el Señor me salvó a mí, ¿quién vio el momento en que Cristo quitó el corazón de piedra y puso el corazón de carne? ¿Alguien vio? Nadie vio. Nadie se dio cuenta que el Señor estaba limpiando tu alma de todos los pecados. Nadie lo vio. Es una obra invisible. Es poderosa, pero es invisible. No la vemos. Quizás lo que nosotros podamos comprender una vez que somos salvados es como cuando Cristo le dijo a Nicodemo acerca del viento. No lo puedes ver, pero ves sus efectos. El efecto cómo mueve las ramas de los árboles. El efecto cómo mueve cualquier ropa, por ejemplo, que puede estar tendida. De igual manera, así como es invisible a nuestros ojos mortales esa obra de bondad poderosa del Señor, de la misma forma Satanás es también un espíritu. Es un espíritu y su obra perversa que tiene como objetivo llevarse almas al infierno es también invisible a nuestros ojos. Así como nosotros creemos en ese poderoso Dios, debemos también creer, hermanos, acerca del diablo y su poder y sus estratagemas. Sin embargo, la obra invisible de la gracia de Dios tiene sus efectos en los frutos santos que produce. De igual manera, la obra del diablo tiene sus frutos visibles, que son la mentira, el engaño y la impiedad. Cualquier persona que esté caminando en impiedad, apartado de la santidad y de la justicia, sin importar lo que quiera decirnos con su boca, si es creyente, o si es bautista, o si es presbiteriano, o si es anglicano, es una persona que está bajo el dominio de Satanás. El dominio invisible de Satanás. Hermanos, lo que les quiero decir es que Dios es real, Satanás también es real. Lamentablemente, algunas denominaciones evangélicas, y acá sí hay que hablar acerca de la culpa de algunas denominaciones evangélicas que han contribuido a los planes de Satanás. Han contribuido, así como hay marcas diablo para ser indiferentes al nombre de Satanás. Así como hay licores que utilizan el nombre diablo para también, ¿no?, que sea distorsionada la persona y los motivos de Satanás. También hay denominaciones evangélicas que han contribuido a eso. Por ejemplo, y me ha tocado ver, y seguramente a ustedes también, cuando ellos realizan exorcismos no mandados por las Escrituras, con supuestas ataduras al diablo. Te ato de demonio de droga, te ato demonio de drogadicción. La gente sigue drogándose en la esquina. Te piso tu cabeza, diablo. La gente sigue robando por ahí. Agárralo del ala, rómpele el ala, Satanás. La agenda diabólica sigue avanzando. Esas denominaciones, hermanos, han contribuido también para que el mundo no considere a Satanás como la Biblia dice que debemos de considerarlo. La Biblia nos enseña que los ángeles son más poderosos que los seres humanos. ¿Alguien tiene duda de eso? Lea pues luego que David hace el censo y Dios le dice, escoge qué cosa es lo que tú quieres. Nosotros podemos observar que la elección de David era de que un ángel mate a la población. Un solo ángel, ¿a cuántos miles mató en cuestiones de minutos? El diablo es poderoso. Un ángel es poderoso, y recuerde que Satanás es un ángel caído. Y esta realidad espiritual que nos rodea debe conducirnos a estudiar este versículo
este versículo con mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Satanás es el enemigo de los creyentes. Él no es el enemigo de aquellos que están sin Cristo. No, él no. Él no tiene ningún problema con aquellas personas que no conocen al Señor. No, él está tranquilo porque todos ellos están bajo su dominio, porque el destino de todos ellos va a ser llenar el infierno. Él no es enemigo del mundo, porque la Biblia nos dice que el mundo está bajo el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sin embargo, el carácter del diablo, por ser el padre de toda mentira, Satanás odia la verdad, odia la santidad, odia la piedad, odia la obediencia, odia todo eso. Por eso, más allá, hermanos, de cualquier profesión de labios, cuando un creyente dice, bueno, todas las iglesias están mal, así que yo no voy a congregar, el diablo se frota las manos. Desobediencia, ¿no? Así cuántos hay, ¿no? O cuando algunos también dicen, no, bueno, yo no quiero ir a la iglesia porque allá piden el diezmo. Bueno, acá no lo pedimos, ¿no? Pero el diablo dice, muy bien, está bien, quédate con tu dinero, no vayas. Eso está muy bien, estás pensando correctamente. Y todo aquel que practique pues estas gracias de santidad, piedad, obediencia, no solamente sufrirá persecución de los mundanos, sino que el diablo buscará zarandearlo como a trigo, hermanos. Recuerde eso, Satanás no es enemigo de la persona que está sin Cristo. Él es enemigo del cristiano verdadero, del cristiano fiel, de aquel que cumple sus deberes, aquel que tiene buenas obras, aquel que obedece al Señor, aquel que anda en el camino de la piedad, aquel que ejercita la piedad verdadera, es enemigo del que ora, es enemigo del que escudriña las Escrituras. Ese es enemigo de Satanás. No el cristiano que llega a su casa y abre la Biblia una vez a la semana porque tiene que venir acá. No, el diablo no. Él está contento ahí. Él está contento porque él mismo sabrá que no es cristiano una persona así. Hermanos, como cristianos no debemos temer a Satanás, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Satanás no puede poseernos a nosotros, porque hemos sido poseídos por el Espíritu de Dios. Satanás no puede robarnos la salvación, pero en la medida que el Señor se lo permita, nos puede zarandear, pero nunca robarnos la fe, nunca robarnos la esperanza, nunca robarnos la certeza de que somos hijos de Dios. Hermanos, yo no tengo la intención de hacer un estudio sobre la demonología bíblica. La demonología bíblica es una doctrina que enseña precisamente acerca de los demonios. Yo tengo un libro escrito por un presbiteriano, no recuerdo el nombre. Ese libro lleva por título Satanás echado fuera. Y ahí es muy interesante porque es un libro que comienza a abarcar esta doctrina de los demonios desde una perspectiva bíblica y reformada. Bíblica y reformada. No tengo pues la intención de hacer un estudio sobre la demonología bíblica, eso nos va a demorar mucho, pero hay algunas cosas que debo establecer desde el inicio. Primero, que Dios y Satanás no están en una lucha por las almas. Yo no sé si ha escuchado eso alguna vez. No, Dios y Satanás están peleando, ellos están luchando, se están jalando las almas. Satanás jala, Cristo jala, Satanás jala. Eso es mentira, hermanos. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque aquellos que han sido predestinados para la salvación serán salvados y llevados a la gloria sin que ninguno falte. Y eso usted lo va a encontrar en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Comienza diciendo, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, y termina como, a estos también glorificó. Así que ahí no hay absolutamente ninguna lucha entre Dios y Satanás por las almas.
Segundo, que Satanás no es una fuerza. Y esto es lo que nosotros debemos de entender. Así como los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder, pero no una persona, nosotros no debemos caer tampoco en ese juego, porque Satanás no es una influencia maléfica. No, él no es un poder maléfico, sino que él es una persona que ha sido creado por el Señor durante los 6 días de la creación. Dice la Escritura, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Éxodo 20:11. Las Escrituras también nos instruyen que el diablo y sus ángeles, demonios, cayeron del estado en el que el Señor los había creado. Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Acá se refiere a Satanás, a esa persona. Es una persona, Satanás, y eso hay que tenerlo muy presente, hermanos. Es una persona que en el texto que estamos leyendo en Primera de Pedro, versículo 8, lo describe como un león rugiente, pero es una persona. Y miren, las Escrituras también definen a la persona de Satanás de diferentes formas. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es tremendo, hermanos, cómo la Escritura nos enseña acerca de esta persona y los nombres que le da. Le dice gran dragón, la serpiente antigua, la que hizo posible la caída, ¿no?, de nuestros primeros padres, Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Claro, al mundo que está sin Cristo lo engaña. Y también puede engañar al cristiano que está descuidando sus deberes espirituales. En Apocalipsis 9:11 las Escrituras llaman a este ángel caído con este nombre. Dice, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Adagón significa ángel destructor, como ya les había dicho. Ángel destructor. Y Apolión significa destructor, corruptor, el ángel de los abismos. John Gill define este último nombre de la siguiente manera: Apolión es lo mismo que Apolo, el dios de los paganos, que tiene su nombre por destruir. Por destruir. Y miren, yo ya les había comentado de que en Juan 10:10 el Señor, refiriéndose a Satanás, dijo lo mismo, que este ángel, Satanás, vino a robar, a matar, a destruir. Por eso es que nosotros debemos estar, como dice nuestro texto, atentos y velar. Porque ese es el propósito. Hermanos, nosotros en el mundo inclusive conocíamos ciertos dichos que tenían un significado muy real y profundo. Guerra avisada, ¿qué dice? Guerra avisada, ¿qué? No mata gente, dice, ¿no? Y si mata, ¿mata a quiénes? A los tontos. Guerra avisada no mata gente. Y si mata, mata a los tontos. A los tontos que les avisaron, hey, hay una guerra. No importa. El diablo ha venido para robar, para matar, para destruir. Y usted está como objetivo de ese ser, de esa persona malvada. Pedro lo llama acá también nuestro adversario. Así dice el texto, nuestro adversario. Velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario. La palabra adversario tiene la siguiente definición en el diccionario Strong: oponente. Oponente en un pleito judicial, específicamente Satanás como el archienemigo. Así dice el diccionario. El archienemigo. No es un enemigo cualquiera, es el archienemigo. El más grande de los enemigos de los cristianos. Los nombres, pues, para este ser, esta persona, reflejan su carácter malvado, inmisericordia,
y también engañador. Pedro nos enseña la actitud de este ser maligno. ¿Y cuál es la actitud en ese versículo? Dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Y otra vez yo quiero volver con ustedes a hacer una analogía con las hienas. Porque yo veo mucho eso de National Geographic, esas series de los animales. Hay cosas muy bonitas, hay cosas muy feas ahí también de la creación del Señor. Pero es tremendo cómo es que las hienas andan en manada buscando su presa. Y cuando la identifican, yo no sé cómo, pero ellos hacen su estrategia, cómo atrapar al más pequeño. Es como que si ellas dijeran, tú vas por ese lado, tú vas a hacer que el más grandote se vaya por allá, tú vas por este otro lado y el segundo grandote se va por allá y nosotros vamos y nos arrojamos sobre la presa. Estrategia militar, por eso es que yo comencé hablándoles a ustedes así. Estrategia militar. Y él anda pues como las hienas alrededor buscando a quién devorar. ¿A quién devorar? ¿A quién dañar? ¿A quién robarle? ¿A quién matar? Él está alrededor activamente buscando a quién destruir. Es una persona activa con deberes perversos. Activa con deberes perversos. Y esto pues nos trae una idea sobre nuestros deberes como creyentes. Ese es el deber de Satanás. Caminar, buscando, siempre mirando a lo lejos, lo más cercano, viendo a las personas, escogiendo a quién va a devorar. Ese es su deber. Pero también esto nos trae una idea sobre nuestros deberes como cristianos. Si Satanás es incansable en cuanto a los deberes malignos, mire, si Satanás, como dice este versículo, es incansable, él no se cansa, no se agota, no se fatiga en cuanto a sus deberes malignos, ¿cómo estamos nosotros en cuanto a nuestros deberes cristianos? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de meditación en las Escrituras? Si Satanás es incansable en hacer lo que él hace, nosotros deberíamos ser incansables también en llevar a cabo las gracias que Dios nos ha concedido al momento de salvarnos. ¿Cuáles son las gracias que Dios nos ha concedido? Son 5. Incluyen la oración, la meditación de la palabra, congregarse, bautizarse y pasar la cena del Señor. Y aquí, hermanos, deberíamos incluir deberes como, por ejemplo, aprovechar bien el tiempo. ¿En qué usamos nuestro tiempo nosotros? El diablo está activo buscando a quien devorar. ¿Y yo cómo uso mi tiempo? Él está mirándome. Ya puso su mirada en mí. Dice, a este lo voy a devorar, a este lo voy a zarandear. Y mientras tanto, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy aprovechando bien el tiempo? ¿Estoy velando en oración? ¿Estoy fortaleciéndome espiritualmente como para poder resistir ese ataque? 2, también deberíamos incluir nuestros deberes como evitar ponernos en situaciones en las que podamos ser tentados. Mire, evitar ponernos en situaciones en las que podríamos nosotros ser tentados. La mayor tentación para un varón, hermano, siempre va a ser el aspecto de la sensualidad y todo eso, ¿no? Hasta la sexualidad. Esa es la tentación mayor, creo yo, de un varón, por encima del consumo de alcohol y cualquier otra cosa. Entonces, si nosotros sabemos de que podríamos ser tentados en esas áreas, ¿qué hacemos viendo las películas de Hollywood, donde prácticamente se promueve el adulterio, se promueve la fornicación, y a veces hasta uno puede encontrar escenas o diálogos que uno no debería de ver? Y esto incluye también, hermanos, cuidar nuestros ojos. Si yo debo de cuidarme, debo aprovechar bien el tiempo, debo cuidar mis ojos. Job dijo eso.
Job dijo que había hecho promesa de no mirar una virgen, de no mirar una mujer, cuidar sus ojos. Debemos cuidar nuestros oídos y debemos guardar nuestro corazón, como dice la Escritura. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, fluye la vida. ¿Estamos cuidando nuestros corazones? ¿O los estamos descuidando para hacernos presas más fáciles para cuando el enemigo nos ataque? Un ejemplo de la actividad incansable, un ejemplo de esa actividad que es incansable. Y nosotros tenemos que darle gracias al Señor en todo esto. Porque como dije al principio, no podemos ver a Satanás. No podemos ver muchas de las obras que Dios hace, pero tenemos la Escritura. Ahí nos dice todo lo que pasa en ese entorno invisible a nuestros ojos. Y ahí se nos habla de la actividad incansable del diablo buscando a quien zarandear y a quien devorar. Y lo encontramos, hermanos, en la misma Biblia, en el diálogo que Dios tuvo con este ser maligno, con Satanás, y que ha quedado registrado en el libro de Job. En Job 1:7 dice a la pregunta de Dios, ¿de dónde vienes? ¿Se acuerdan esa pregunta que el Señor le hace a Satanás? ¿De dónde vienes? Se presentó él en la presencia del Señor. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿qué dijo? Estaba sentado ahí un rato en la plaza a ver quién pasaba delante mío para devorarlo. ¿No? Bueno, estaba por ahí paradito, ahí al lado del poste, para ver quién se me acercaba. ¿No? Dijo, de rodear la tierra. Esa es la actividad incansable. De rodear la tierra y de andar por ella. ¿Usted se imagina eso? El campo de acción de Satanás es toda la tierra. Y él no espera que sus presas caigan en sus manos. No, él no pone una trampa para atraparnos. No. Él va y nos busca para matarnos, para destruirnos y para robarnos. Esa es la persona que la Escritura dice, de la cual debemos tener cuidado, ¿cómo? Velando y orando. Y esto nos lleva precisamente a nuestro versículo, que nos habla de la intención del diablo de caminar por toda la tierra. Dice, anda buscando a quien devorar. Cuando Satanás le dice a Cristo, le dice, bueno, vengo de andar por toda la tierra. ¿En qué actitud? ¿Paseando? ¿Mirando qué bonita es la creación de Dios? No, él anda por toda la tierra buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Y miren, el poder del diablo también lo vemos en todo lo que le hizo a Job. Eso es lo que yo les decía al principio. Hay algunos que dicen, písale la cabeza. No, písale, diablo, te estoy pisando la cabeza. Jálale la oreja. Esos exorcismos, hermanos, que lo único que hacen es simplemente traer una idea confusa acerca del diablo. El poder del diablo, como les digo, lo vemos en la vida de Job. El diablo hizo que Job perdiera todo lo material que él poseía. El diablo mató a los hijos de Job. El diablo puso una enfermedad en el cuerpo de Job. Ese es Satanás. Ese es el diablo. Y por supuesto que hizo todo eso porque el Señor se lo permitió con límites. Pero no toque su alma. No toque su alma. No toque su vida. Dios es soberano. El diablo está atado, pero todavía tiene un ámbito en el cual él todavía hace sus funciones malvadas. Hermanos, no dudamos que hoy tenga todavía el mismo poder para hacerlo, o alguien duda que los ángeles no cambian. Su poder no cambia. Está más restringido ahora, pero no cambia. Su acción está dirigida más al ámbito espiritual e invisible, tal vez ahora.
Por ejemplo, el Señor nos dijo acerca de la predicación del Evangelio lo siguiente. Miren cómo es. Cómo es lo que ocurre. Y esto explica, hermanos, por qué cuando nosotros hablamos de la Biblia, alguien que no conoce al Señor, por qué cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, las personas parece como que están escuchando un ratito, pero después se van y comienzan a hacer sus cosas. Eso es obra de Satanás, sino que no lo ven. Mateo 13:19, cuando el Señor explica la parábola del sembrador, cuando se explica esta parábola donde un pastor, un hermano está compartiendo la fe, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, la escucha pero no la entiende, dice, viene el malo. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Eso es una obra espiritual de Satanás. Y era la obra que hacía en mi vida. Yo no quería escuchar el Evangelio. Yo tenía mis estrategias también cuando se acercaba un evangélico y me decía, quiero compartirte el Evangelio. Me parece muy bien. Qué bueno que te preocupes por mi alma, le decía. ¿Quieres hablarme de Cristo? ¿Quieres hablarme de la salvación? Sí, bueno, vámonos a ese bar que está ahí y mientras bebemos 2 cervezas, tú me compartes el Evangelio. Yo no puedo entrar ahí, me decía. Y yo no bebo. Entonces no podemos hablar del Evangelio. Hermanos, así yo me deshacía de los evangélicos. Porque yo conocía el carácter santo de ellos. Y eso no era una obra mía. ¿Saben quién estaba detrás de todo eso? Acá lo dice la Escritura. Satanás. Yo estaba bajo el dominio del maligno. Todavía no llegaba el libertador para someterlo y robarme de sus manos. Como dice la Escritura también. De igual forma, con los sermones que son predicados en las iglesias fieles, donde se instruye sobre la verdadera santidad y justicia, esos mensajes también son arrebatados del corazón de los que hacen una profesión de la fe falsa. Y esto es una obra espiritual e invisible. Espiritual e invisible. ¿Por qué no me importa a mí el Evangelio? ¿Por qué no me importa el destino de mi alma? ¿Acaso no es el cristianismo no es una fe inteligente? Por supuesto que es una fe inteligente. ¿Acaso no es una fe verdadera? Por supuesto que es una fe verdadera. ¿Acaso Cristo no es una persona histórica? Por supuesto que es una persona histórica. ¿No fue clavado en la cruz? Por supuesto que fue clavado en la cruz. ¿Resucitó al tercer día? Sí, resucitó al tercer día. Entonces, ¿por qué todo eso yo lo ignoro? Si es verdad, son hechos fácticos. ¿Por qué? Porque el diablo está haciendo su trabajo. El diablo está haciendo su trabajo. Es una obra espiritual e invisible. Creemos que somos nosotros. No vemos pues al diablo arrebatando el Evangelio y sus doctrinas del corazón de los hombres. Pero eso es lo que sucede en muchas ocasiones. Y esto también cuando hablamos de profesantes de la fe cristiana explica la diferencia del cristiano que obedece del que no obedece. Esa es la diferencia. Es espiritual. Es espiritual. Y ahí es un terreno donde el predicador no puede hacer nada. Yo no puedo hacer que cada uno de ustedes obedezca. Eso es la obra del Espíritu Santo. Yo no puedo. Yo puedo explicar, puedo predicar la Escritura y ciertamente oro para que el Espíritu Santo ponga esa semilla en el corazón y esa semilla de fruto. Pero no, llega esa semilla al corazón y ¿qué pasa? Viene Satanás y se la lleva. No obedezcas. No obedezcas. Satanás, hermanos, se opone al Evangelio. Busca torcer el mensaje del Evangelio y sus doctrinas con el propósito de ¿qué? ¿Cuál es el propósito de él de crear un evangelio falso y de doctrinas falsas? Ahí está la respuesta, falso. Crear cristianos falsos. Crear cristianos falsos. Satanás trabaja para que esos falsos convertidos tengan una seguridad falsa de salvación.
¿Usted se ha dado cuenta de que el que más sufre acerca de la seguridad de su salvación es el creyente verdadero? Es el creyente cuando ve pecado en su vida, una cosa pequeña, sufre, se angustia, así como John Bunyan. Y termina dudando y dice, Señor, ¿me habrá salvado? ¿Por qué veo yo esto? En cambio el otro no. El que anda en desobediencia, el que de vez en cuando por ahí lo vemos, ese vive tranquilo, pero cree que es cristiano. Cree que existe el cristiano desobediente. Cree que existe el cristiano que vive en impiedad. ¿Y quién le ha hecho creer eso? El evangelio falso, las doctrinas falsas del evangelio. ¿Y quién está detrás de todo eso? Satanás está detrás de todo eso. Es triste, hermanos, cuando alguien que dice que es cristiano y anda en pecados horribles, sigue insistiendo, yo soy cristiano, yo soy cristiano. ¿Qué? O sea, porque no obedezco como tú, no soy cristiano. No obedezco como tú. No, no es que obedezca como yo, es que no obedece como la Escritura dice que debe de obedecer. Esa es la diferencia. No como yo no soy el ejemplo de nada. Es Cristo el Señor el ejemplo de todo. Y ellos, hermanos, son los que después nosotros encontramos en Mateo 7:23, cuando el Señor dice esas palabras a esos profesantes falsos. Nunca os conocí. Imagínense ustedes, esos cristianos desobedientes llegan a la puerta del cielo y dicen, bueno, ¿quién abrirá la puerta? Y se aparece el Señor. Señor, yo predicaba el evangelio. Señor, yo limpiaba el templo. Señor, yo también asistía así a la iglesia, yo iba por ahí. Señor, yo visitaba. ¿Y qué le dijo el Señor a todos ellos? Nunca os conocí. Nunca. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, el evangelio de Satanás, porque Satanás también tiene sus malas noticias, ¿no? No debería llamarse el evangelio. El evangelio son buenas noticias, pero ya saben ustedes en qué sentido yo lo hablo. Es uno que enaltece las mentes y corazones carnales, las cuales aman el mundo y las cosas que están en él. Ese evangelio que llama, al verdadero evangelio, el que está en el poder del diablo le llama legalismo, le llama fariseísmo, así es como ellos le llaman a la obediencia incondicional al Señor Jesucristo. El mensaje de Satanás, para no decir evangelio, es uno que vende la idea a los incrédulos de que son buenas personas. Son buenas. Yo nunca he ido a la cárcel, nunca he estado en la cárcel, pero yo sabía que no era una buena persona. Siendo ateo yo sabía que no era una buena persona. Pero el diablo sí, no, tú eres buena persona. El diablo, el evangelio del diablo dice, sin santidad, no, sí, también puedes ver al Señor. No, ¿quién dice que no? A ver, como a Eva, ¿no? No, el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y quién ha dicho eso? ¿Con que el Señor te ha dicho que sin santidad vas? No, eso es mentira. Sí lo vas a ver. Vive así como cuando vivías antes de tu profesión de fe. Hermanos, pero Satanás no solamente odia el evangelio. Satanás odia una vida santa y una vida obediente. Y por lo tanto tratará de conducir a los hijos de Dios para que desobedezcan al Padre Celestial. ¿Y cómo lo hace? Las Escrituras nos enseñan que solamente Dios es quien puede escudriñar los corazones. Pero yo aquí quisiera hacer una analogía para que podamos más o menos tener una idea de cómo es que Satanás hace que un cristiano desobedezca a Dios o que una persona profesante desobedezca a Dios. Y la analogía la quiero hacer con lo que sucede en las tecnologías digitales. Cuando nosotros hacemos búsquedas en internet, sucede que luego se nos presentan anuncios de lo que habíamos estado buscando. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Usted comienza a buscar, por ejemplo, una mesa de comedor y de ahí internet le comienza a bombardear mensajes, una mesa de comedor, una mesa de comedor. Él quiere una mesa de comedor.
Cuando usted comienza a buscar algo que está relacionado con la medicina humana, el algoritmo, como ellos le llaman, dice, mira, le gusta la medicina humana, mándale medicina para que lea, mándale. Entonces, ¿cómo puede saber una computadora eso? ¿Cómo? Bueno, ya se lo dije, ¿no? Es un algoritmo, es la tecnología. Pero la computadora no es omnisciente. No es omnisciente como Dios lo es, sino que Él estudia, o sea, la computadora, el algoritmo, estudia nuestra conducta y nuestras preferencias. Estudia nuestras conductas y lo que a nosotros nos gusta. De la misma manera el diablo. El diablo no es omnisciente, solamente el Señor lo es. Pero Él estudia nuestra conducta. A ver qué programas ve él. Cuando está solito en su casa, a ver qué mira en el teléfono. Que ve qué estás haciendo. Y estudia nuestra conducta para conocer nuestras debilidades. Él conoce las debilidades y pone la carnada según lo que él observa en nuestras preferencias. Una vez me invitó un amigo a mí a pescar. Me invitó a pescar. Lo único que pesqué yo fue una insolación. Pero yo veía que en su caja tenía un montón de anzuelos. Yo decía, pero ¿para qué tienes tantos anzuelos acá? Y él comenzó a enseñarme, no, mira, este es para un lenguado. Mira, ve, este de aquí es para esta clase de pez. Este para este para este. Esa era la explicación de los diferentes anzuelos. El diablo tiene un anzuelo para cada uno. Y ese anzuelo, él lo construye de acuerdo a lo que ve que nosotros nos gusta, nuestras inclinaciones. Hay que tener presente eso. Hermanos, si bien Satanás odia a todos los hombres porque ellos llevan la imagen y semejanza de Dios, él siente un odio especial contra todos los que están unidos al Señor Jesucristo. Y odia principalmente al Señor Jesucristo porque Cristo vino ¿para qué? ¿Para qué vino el Señor Jesucristo acá? ¿Por qué lo odia especialmente? En 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso es que Satanás odia al Señor Jesucristo. Porque Él vino para deshacer toda su obra. Ahora, hermanos, si Cristo apareció para destruir las obras del diablo, ¿acaso nosotros también no deberíamos hacerlo? Sobre todo en las obras que hace en la sociedad actual, donde el diablo y sus agentes promueven todo aquello que es aborrecible para Dios, como las agendas feministas, LGBT y otras aberraciones más. Y debemos participar de esa tarea porque más adelante el mismo apóstol Juan en la misma carta nos dice categóricamente lo siguiente, en 1 de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y si mayor es el que está en nosotros, podríamos también pensar en deshacer las obras, no con la misma eficacia que Cristo lo hace, pero deberíamos hacerlo. Nuestro versículo dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y estas palabras, buscando a quien devorar, describen el carácter inmisericordia del diablo. Hermanos, él no tiene misericordia para el santo. No, pero yo soy obediente al Señor, ¿por qué me tiene que pasar esto? No, Satanás él no tiene compasión para el cristiano obediente. Él no tiene clemencia para el cristiano piadoso, cual león que no tiene piedad de un animalito recién nacido, sino que se lo devora, se lo traga sin ningún remordimiento. Usted de repente ha visto eso, ¿no? A veces cuando la cebra pare, ¿no?, a una cebrita chiquita, inmediatamente están ahí los leones. ¿Y qué hacen? Pobrecito, es recién nacido, es indefenso, es inocente, no hay que tocarlo. Absolutamente no.
Al primero que se lo comen es al bebé, porque no puede defenderse. Y luego a la mamá, porque está después de parir. Se lo devora sin ningún remordimiento. Por eso Apocalipsis 12:12, mire cómo dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Satanás sabe que ya se le acerca el tiempo en que él va a tener que ser encerrado. Y este versículo que nos dice, ha descendido con gran ira. Ya no es una ira normal, es una ira grande, por la cual él ha descendido ahora aquí al mar y a la tierra. Así dice el texto. Es sin misericordia. ¿Cómo debe prepararse un cristiano? Bueno, nuestro hermano Andrés nos trajo una anécdota. Nos decía él, si es que alguno de nosotros se tomaría una copita, un vasito de cerveza antes de entrar a una jaula y pelear con un león poderoso. ¿Alguien se tomaría eso? Nadie, ¿verdad? Nadie. ¿O sí? O sea, si vas a enfrentar un león poderoso, indestructible, que ha matado a muchos, bueno, voy a tomarme una botellita de vino para entrar a la jaula. Mentira. Nadie haría eso. Yo creo que esa analogía, esa anécdota, tiene mucho que pensar. Nos hace mucho reflexionar a nosotros. Y precisamente la palabra sobrio que nosotros encontramos en nuestro texto, significa eso mismo. Según el diccionario Vine en español, que si usted tiene, búsquelo, es la palabra nefo, es del griego 3525. Dice, significa estar libre de la influencia de productos embriagantes. En el Nuevo Testamento, metafóricamente, no implica por sí mismo vigilancia, pero se utiliza en asociación con ella. Veremos y seamos sobrios, estemos sobrios, sé sobrio, vela, sed sobrios, contemplanza, velad, sed sobrios, sed templados. Eso es la aplicación que se hace de esa palabra nefo. Y como hay algunas iglesias que sí dicen, ¿no? No, sí, puedes tomarte tu Dios prohíbe la borrachera, pero puedes tomarte 4, 5, 20 si quieres, con tal de que no te embriagues. ¿Se acuerdan cómo es que yo le había respondido también a un hermano? Bueno, si puedes tomarte unas 2, 3 cervezas en tu casa, tráetelas acá el domingo y tómatela delante de la iglesia, pues. No, eso no. ¿Por qué? Lo que está permitido en la soledad de tu casa, puedes hacerlo aquí también, delante de todos. ¿Saben por qué no lo traen? ¿Por qué no traen su vino, que dicen que Dios, el vino, él bebía ese vino, ¿no? De Plaza Vea, de Metro, de las licorerías. ¿Saben por qué no se lo traen? Porque ellos conocen en su corazón que están en pecado, están mal. Que yo puedo tomarme una botella con agua en mi casa, así como me la tomo acá. Pues ¿y por qué no te tomas también tu cerveza que tomas en tu casa acá? ¿Por qué no te la traes acá? Hermanos, hay 2 pasajes que vienen a nuestra mente con esta definición que hemos leído en el diccionario Vine. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué buscar diariamente la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué hacerlo? Porque la Biblia nos dice, debemos resistir al diablo y él huirá de vosotros. Así dice, ¿no? Resistid al diablo. ¿Y cómo puedes resistir al diablo? Si espiritualmente, si eres más carnal que espiritual. ¿Cómo? Si somos más carnales es imposible, pues. Si somos carnales es porque somos carnales. No hay absolutamente ninguna obra de salvación en nosotros. ¿Cómo podremos nosotros cumplir esto si no somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo puede huir el diablo de nosotros si no somos llenos del Espíritu Santo? Bueno, Satanás es un enemigo fuerte que buscará hacer un obstáculo en nuestras vidas cristianas y en nuestro servicio a Dios. Hermanos, debemos también estar velando, dice la Escritura, lo cual nos trae la idea de vigilar.
vigilar. El león que anda alrededor nuestro, ese león rugiente que anda detrás nuestro y detrás de nuestras familias. Ahora yo quisiera que traslademos esta idea a nuestras familias, a sus hijos, a su esposa, a sus padres. El león también está detrás de ellos, especialmente detrás de los niños. Yo no sé si ustedes se han enterado de esa noticia de Disney, ese escándalo que se ha armado la semana pasada, donde ellos ya están diciendo de que van a tener programas para los niños con personajes que salieron del closet. Creo que es la rana René de los Muppets, sale del closet. El león rugiente anda detrás de nuestros hijos y de nuestras familias. Y velar, hermanos, significa hacer que Satanás se quede fuera de esos linderos. Tenemos que velar para que él no entre a nuestra casa, no entre a nuestro círculo. Tenemos que velar y orar para que podamos proteger a nuestros hijos como deberíamos hacerlo. Y para eso debemos seguir pues los consejos espirituales de la palabra de Dios. Alguna vez he escuchado que algunos profesantes dicen que ellos están bendecidos, prosperados y en victoria. No sé, a mí, yo sí me los he encontrado. Es muy curioso. Yo una vez le digo, ¿cómo está usted? Bendecido, prosperado y en victoria. Y levantan sus manos, así, ¿no? Bueno, hay que recordar, hermanos, que una vida sin problemas, una vida sin luchas, no es la medida con la que debemos medir nosotros nuestro cristianismo. Recordemos que Satanás no ataca la prosperidad material de los que no son hijos de Dios. Satanás atacó la prosperidad material ¿de quién? De Job, que era un siervo muy bueno del Señor. Él, y con esto termino, y escúchelo bien, Satanás no devora cabritos. Él no devora cabritos. Los cabritos ya los tiene en el bolsillo. Satanás busca tragarse a las ovejas de Cristo. Vamos a orar.